Bienvenidos al curso teórico práctico de formación y perfeccionamiento en neuroendocrinología organizado por la SAEM. Mi nombre es Sebastián Lescano y en los próximos minutos vamos a charlar sobre la patología de la región hipotálamo hipofisaria. Bueno, eso es un poco la organización de la presentación. Vamos a comenzar un poquito a charlar sobre la anatomía de la región, estudiada por supuesto a través de resonancia magnética, y luego vamos a charlar sobre hipofisitis. Vamos a conversar qué sucede con el sangrado o las lesiones hemorrágicas en la región hipotálamo hipofisaria. Vamos a hablar un poquito de lesiones quísticas, los diagnósticos diferenciales. Vamos a hablar de lesiones no tumorales y de las lesiones tumorales de la región. Comenzamos con la anatomía de la región hipotálamo hipofisaria. En principio estamos viendo aquí un corte sagital ponderado en T1. Fíjense que el líquido cefalorraquídeo tiene una apariencia oscura, o en la jerga radiológica es hipointensa. Y aquí estamos marcando dos estructuras anatómicas importantes, que son el lóbulo posterior de la hipófisis, con señal espontáneamente hiperintensa en lo que es la ponderación T1, y luego el lóbulo anterior, que presenta una señal isointensa si la comparo con la señal de la sustancia blanca. Luego se ve en la imagen central el tallo hipofisario, y rostral a la misma se observa el quiasma óptico, y luego por detrás al hipotálamo y los núcleos mamilares. Fíjense que este corte sagital es un corte sagital estricto porque estamos viendo el acueducto de Silvio. Entonces vamos a ver ahora la anatomía, pero vista en un plano coronal, también utilizando la ponderación T1. Y aquí la primera estructura que vamos a identificar es el quiasma óptico, que está señalado con la flecha blanca, que tiene esta morfología clásica aplanada, y luego finalmente por debajo del quiasma van a encontrar al tallo hipofisario, que tiene un espesor aproximadamente de 2 milímetros, y ocupando a la silla turca se encuentra al lóbulo anterior de la hipófisis, que en la ponderación T1 tiene una señal muy parecida a la sustancia blanca, es isointensa a la sustancia blanca. Vamos a ver ahora una secuencia coronal T2. En este caso el plano de corte está un poquito más adelantado respecto del quiasma óptico, entonces lo que estamos viendo con flecha naranja es señalando al nervio óptico, en este caso del lado izquierdo. Luego fíjense en la zona central el lóbulo anterior ocupando la silla turca, y lateralmente el seno cavernoso. El seno cavernoso, que es una estructura muy vascularizada donde se puede distinguir por un lado desde arriba hacia abajo a la apófisis clinoides, señalada con flecha amarilla a la dura madre, que separa justamente el seno cavernoso de la fosa media, y luego con la flecha blanca ustedes pueden distinguir en estos cortes de alta resolución estudiado en un equipo de alto campo, en este caso de 3 teslas, en el espesor del seno cavernoso a los pares craneales. Normalmente el par craneal que se ve con mayor frecuencia es el tercer par. Vamos a conversar ahora de esta entidad. El diagnóstico de hipofisitis se basa en la presentación clínica, los datos de laboratorio y por imagen y diagnóstico por imágenes. Sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de la biopsia, por supuesto, y el pilar del tratamiento suele ser el reemplazo hormonal. La hipofisitis son un grupo de enfermedades o de lesiones en realidad inflamatorias que afectan a la hipófisis y al tallo hipofisario, que se dividen en primarias y secundarias. La hipofisitis primaria son las más frecuentes. Dentro de estas tenemos la forma linfocítica, y en general esta entidad se presenta o tiene mayor incidencia en mujeres en relación al embarazo en el periodo posparto, aunque también está reportado en pacientes jóvenes. Y se caracteriza por una infiltración difusa de la glándula por linfocitos T y B. La forma de presentación más común puede comprometer a la adenohipófisis, a la neurohipófisis, y presentar cefalea y compromiso visual
en la primera consulta. Ahora bien, ¿cuáles son los signos radiológicos que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de la hipofisitis? ¿Cuáles son las características que diferencian la hipofisitis de otras enfermedades hipofisarias? El primer dato que tenemos que tener en consideración es el aumento del espesor o el engrosamiento del tallo hipofisario. Recuerden que el espesor normal del tallo ronda los 2 a 3 milímetros y en general en esta entidad aparece mucho más grueso o de mayor calibre de lo habitual, como se ve en este caso. Aquí tenemos un plano sagital de la ponderado en T1, señalando con la flecha amarilla el engrosamiento marcado del tallo hipofisario y también el aumento global de tamaño del lóbulo anterior. Entonces el primer dato que hay que ir a buscar es el engrosamiento del tallo hipofisario. El otro dato de importancia que hay que buscar en la resonancia magnética es el aumento de tamaño de la glándula. Como se ve en este caso, otra vez un corte sagital en ponderación T1, en este caso, en esta ocasión con inyección de contraste endovenoso, donde se observa un incremento difuso de tamaño del lóbulo anterior y posterior de la glándula. El siguiente dato a tomar en cuenta es el patrón de realce luego de la administración de contraste endovenoso. En la hipofisitis el realce es por un lado intenso y por otro homogéneo. Incluso el realce suele ser de mayor intensidad si lo comparamos, por ejemplo, con el seno cavernoso. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente con hipofisitis vista en un plano coronal a la izquierda, donde se ve el realce intenso y también homogéneo, y luego otro paciente visto en el plano sagital, también en la ponderación T1, y luego la administración de contraste para ver el realce intenso de la glándula. Entonces los tips para llevarse a casa para el diagnóstico de la hipofisitis clásica serían, por un lado, el engrosamiento del tallo hipofisario, el patrón de realce luego de la administración de contraste endovenoso, el aumento de tamaño glandular y por último vamos a agregar una característica más, que en la gran mayoría de los casos en la ponderación T1 en plano sagital no es visible la clásica señal hiperintensa T1 del lóbulo posterior. Para terminar de hablar de hipofisitis, le presento un caso que tuvimos en el hospital, uno de los más relevantes. Es la historia de un paciente de 17 años de edad sin antecedentes de relevancia que consulta al hospital por presentar fiebre, cefalea y vómitos de 48 horas de evolución. El paciente se encontraba lúcido, sin pares craneales, sin déficit motor, presentaba rigidez de nuca, así que se interpretó como un cuadro de síndrome meningio. Se realiza la tomografía computada que se interpreta como normal. Luego avanzamos a las imágenes de resonancia magnética y nos encontramos con estas imágenes. Aquí se ve a la izquierda el plano sagital T1, observándose un aumento difuso de tamaño de la glándula, presentando una zona central hipointensa en T1. Luego en la imagen central, que está ponderada en T2, podemos demostrar que la silla turca estaba aumentada de tamaño y el contenido de la lesión era predominantemente hiperintenso si lo comparaba con la señal del parénquima encefálico, y luego en la ponderación T1, pero luego de la administración de contraste endovenoso, pudimos notar que la lesión presentaba un realce predominantemente periférico. Aquí les presento las imágenes de difusión y el mapa de ADC, porque llamativamente esta lesión mostraba aumento de señal en la difusión. Fíjense el plano coronal a la izquierda, luego en la imagen axial, en la imagen central, la restricción de señal que se comprobó después en el mapa de ADC porque estaba descendida la señal, así que no había artificios. Esta era restricción del movimiento del agua, o se podría decir que hay restricción de la señal en la secuencia de difusión. Así que en primera instancia sospechamos que podría tratarse de un absceso hipofisario.
Realmente este era un caso difícil que nos había desorientado. Nosotros desde el punto de vista de las imágenes y por el comportamiento de señal en la difusión, como les comenté, habíamos sospechado de la presencia de un absceso hipofisario. Sin embargo, también por la presentación clínica y la bioquímica se llegó a pensar la posibilidad de un quiste de la bolsa de Rathke, con lo cual se decidió finalmente la resección quirúrgica con el objetivo de tener un diagnóstico. Y fíjense que aquí tenemos en las imágenes superiores, en el primer set de imágenes que corresponde a la vista endoscópica del abordaje de la hipófisis. Fíjense, ahí tenemos en la imagen de la izquierda la dura madre. Luego de irrumpir la dura madre nos encontramos con el contenido de esta lesión, que era predominantemente quística, con ese contenido amarillento que se parecía al pus. Sin embargo, el cultivo de ese contenido no arrojó gérmenes. Fíjense que se evacuó totalmente el contenido, casi totalmente el contenido de esta lesión. Aquí tenemos en la imagen central la resonancia magnética vista en plano coronal T2 a la izquierda, la imagen central T1 con contraste, sagital T1 con contraste también a la derecha, para demostrar la disminución de tamaño de la lesión. Y finalmente el último set de imágenes corresponde a cortes de anatomía patológica en continción de hematoxolina y eosina, primero para mostrar el infiltrado linfoplasmocitario, luego en la imagen central, pero un poco a la izquierda, la tinción positiva para sinaptoficina. Luego se continúa con el siguiente corte, que es la tinción positiva para CD4, que es positiva para linfocitos T. Y la imagen de la derecha final es la tinción positiva que muestra para CD20, que es para linfocitos B. Así que esto fue una hipofisitis demostrada por anatomía patológica. Otro paciente, otro caso más que se presentó por una pérdida progresiva de la agudeza visual. Aquí tenemos el campo visual con la alteración del mismo. Aquí para mostrarles las imágenes correspondientes al resultado de ese campo visual. Fíjense por supuesto lo que estaba sucediendo, que había una compresión del quiasma óptico y también del nervio óptico, particularmente del lado izquierdo, por una lesión celar y supracelar con un contenido levemente hiperintenso en T1 si lo comparo con el parénquima encefálico, también hiperintenso en la secuencia T2 y que presentaba realce predominantemente periférico. En la imagen de la derecha, que es el T1 correspondiente a la inyección de contraste. En este caso también se decidió el abordaje eh, endoscópico de la hipófisis y resección quirúrgica, y estos son los resultados de la anatomía patológica que muestran una adenohipofisitis infiltrada por células inflamatorias, predominantemente de linfocitos, con la inmunohistoquímica que ayudaba a este diagnóstico. Entonces, un infiltrado, lo que estamos viendo en los cortes histológicos, es un infiltrado predominantemente linfocitario con el diagnóstico definitivo de hipofisitis linfocitaria. Aquí solo para mostrarles la resolución del caso, la evolución en realidad, lo que sucedió con este paciente. Fíjense cómo estaba el campo visual y cómo mejoró luego después de la cirugía. Las imágenes de resonancia magnética posoperatorias, donde se ve la remisión de esta lesión celar y supracelar, la forma del quiasma que ha recuperado la morfología habitual. Vamos a charlar ahora sobre la hemorragia intracraneal, pero limitada a la región hipotálamo hipofisaria. Vamos a ver qué pasa con el sangrado en esta región, en esta topografía. Si tomamos en consideración las secuencias T1 y T2, el comportamiento de señal de la sangre no es uno solo, sino que va variando de acuerdo al metabolismo de la hemoglobina. Es así que la sangre en estadio agudo tiene una señal isointensa, tanto en T1 como en T2, y a medida que se va avanzando en el metabolismo de la misma,
de la hemoglobina, la intensidad de señal va cambiando. En el estadio subagudo la señal se comporta como hiperintensa, mientras que en la fase crónica de hemosiderina, cuando la sangre pasa al estadio de hemosiderina, la señal suele ser hipointensa. Eso es como concepto general. Ahora vamos a ver casos. Aquí les muestro un caso de un paciente con una lesión celar y supracelar con marcado efecto de masa sobre el quiasma óptico. Aquí le estoy mostrando entonces una lesión que tiene un comportamiento señal espontáneamente hiperintenso en T1, visible tanto en el plano sagital, en la imagen de la izquierda, como en el plano coronal, en la imagen de la derecha. Y finalmente la imagen central, la ponderación T2, que muestra que el contenido es hipointenso. Entonces podemos decir que es una fase inicial del sangrado en este caso, de un adenoma hipofisario. Presentamos otro caso de apoplejía hipofisaria donde se ve una lesión celar y supracelar. En la imagen de la izquierda está ponderada ante 1. Fíjense la lesión que comprime al quiasma óptico. No es visible el tallo hipofisiario en este caso. Y fíjese que el mayor componente de la lesión tiene una señal espontáneamente hiperintensa ante 1. Luego en la imagen de la derecha se puede ver una secuencia axial T2 que pasa por supuesto a nivel de la silla turca, y se puede ver un nivel de sedimentación que es más hipointenso y otra componente de la lesión que es hiperintenso. Esto corresponde a diferentes etapas evolutivas del metabolismo de la hemoglobina. Aquí les presento un caso que seguimos a lo largo del tiempo durante algunas semanas. Fíjense que al principio este paciente, que tenía una apoplejía hipofisaria y escaso compromiso visual, por lo cual no se decidió la intervención quirúrgica. Fíjense que la señal es espontáneamente hiperintensa ante 1, como decimos que suele pasar en el estadio subagudo del sangrado hipofisario o de este adenoma. Y finalmente fíjense que la evolución natural se produjo la reducción de tamaño de la lesión, pero la señal se mantiene espontáneamente hiperintensa. Todavía no ha cambiado a la fase crónica, que en general se ve como hipointensa. Y acá fíjense, con el paso del tiempo prácticamente la glándula recuperó su tamaño habitual. Y también, por supuesto, la señal del lóbulo anterior se ve ahora como debe ser, isointensa con la sustancia blanca. Para tener en cuenta, la resonancia magnética tiene además una secuencia que nos puede ayudar a detectar sangrado intracraneal, o en este caso hipofisario, que es la secuencia GRE. Y el comportamiento de la sangre en la secuencia GRE es, en general, cuando está presente el contenido hemático, se ve como hipointenso. Y acá lo que tenemos es un ejemplo de ello: un paciente con una lesión hipofisaria que presenta señal predominantemente hipointensa en esta secuencia, dijimos se llama secuencia GRE, que está marcando contenido hemorrágico. Y luego lo vamos a confirmar en la secuencia T1, donde, como habíamos dicho al principio, el componente hemorrágico se ve como espontáneamente hiperintenso en T1, y fíjense que ahí está señalado con la flecha blanca, y luego ahí está la parte sólida del tumor más lateralizado hacia la izquierda, que está señalado con la flecha amarilla. Para terminar con este tema, solo para demostrar que no todo lo que brilla es oro, les muestro un caso de un paciente que se presentó con una sospecha de apoplejía hipofisaria. Nosotros pensamos que, como se ve en la ponderación T1, que había una lesión de origen hipofisario con un contenido de sangre, así que pensamos en una apoplejía. Finalmente hubo una sospecha de aneurisma intracraneal, así que se efectuó la secuencia angiográfica, en este caso sin contraste endovenoso. Se demostró un aneurisma carotidio supraclinoideo, fíjense, inmediatamente rostral y posterior al origen de la arteria oftálmica, vista en la secuencia TOF en la imagen central, que luego fue confirmado en el cateterismo, y ahí lo que estamos viendo es la imagen de la hemodinamia en la imagen de la derecha.
En este caso era un aneurisma roto que estaba volcándose o estaba sangrando hacia la silla turca. Hablemos ahora de las masas quísticas de la región hipotálamo hipofisaria. Vamos a comenzar con esta entidad, que es el quiste de la bolsa de Rathke. Generalmente es un hallazgo incidental, completamente asintomático, se presenta en pacientes de entre 30 y 50 años y debemos hacer el diagnóstico diferencial con otras dos entidades que son los adenomas y el craneofaringioma. El quiste de la bolsa de Rathke puede ser intracelular o supracelular. Cuando es supracelular es más fácil el diagnóstico. En general es una lesión quística de paredes finas que no capta contraste y que tiene señal muy parecida al líquido cefalorraquídeo o es isointensa con el líquido cefalorraquídeo. No siempre se cumple esta característica, a veces la señal puede ser un poco más hiperintensa en T1 o de baja señal en la secuencia T2. Hay un dato que nos ayuda, que no es patognomónico, pero que sí ayuda mucho al diagnóstico, que es la aparición de un nódulo intraquístico, que cuando está presente ayuda muchísimo, que en general se comporta como hipointenso en la secuencia T2. Y aquí les estoy mostrando un caso clásico de un quiste de la bolsa de Rathke de gran tamaño, que en este caso con compresión del quiasma óptico. Lo estamos viendo en la imagen de la izquierda en una ponderación T1, donde se ve que el contenido es levemente hipointenso y que tiene un nódulo sobre la parte más rostral de la lesión que es hiperintenso en T1 y que tiene baja señal en la secuencia T2, como se ve en la imagen de la derecha en un plano coronal. El nódulo intraquístico, acuérdense entonces, ayuda mucho a acercar el diagnóstico de quiste de la bolsa de Rathke. Estas son las imágenes del mismo paciente, solo para mostrar que la lesión no capta contraste. Fíjense, aquí tenemos una secuencia T1 a la izquierda sin inyección de contraste, donde se ve la imagen de paredes finas con el nódulo intramural con señal levemente hiperintensa, y luego el coronal T1 con el corte equivalente al mismo nivel, donde se ve la lesión nuevamente, pero sin cambios evidentes con la administración de contraste endovenoso. Fíjense cómo capta la captación bien homogénea del lóbulo anterior de la hipófisis y la separación con respecto al, en este caso, al quiste, que no capta contraste. Insisto, no capta contraste endovenoso. Por compromiso visual, en este caso de este paciente, se decidió finalmente la intervención quirúrgica, así que tenemos el diagnóstico definitivo de este caso. Aquí solo para mostrarles la evolución. En la ponderación T2 en la derecha para mostrar el agrandamiento de la silla turca, la liberación del quiasma óptico, lo mismo en la imagen central T1 sin contraste y finalmente la imagen de la derecha que es el plano sagital T1 con inyección de contraste, y todo lo que estamos viendo es básicamente realce posoperatorio y las modificaciones anatómicas de la fosa nasal y del piso celar. Son todos cambios posoperatorios de un quiste de la bolsa de Rathke. Como les comentaba, los quistes de la bolsa de Rathke no siempre tienen una señal parecida al líquido cefalorraquídeo. A veces pueden tener una señal eh, más hiperintensa respecto del líquido. Este es el caso. Fíjense, aquí tenemos un paciente con una lesión predominantemente supracelular. La hipófisis parece indemne. Y fíjense, se trata otra vez de una lesión de bordes bien definidos, pero el contenido es muy hiperintenso en T1, en esta técnica T1 con supresión de la grasa además. Y finalmente acá para mostrarle a la derecha el plano coronal T2, donde se puede ver perfectamente o delimitar perfectamente el lóbulo anterior de la hipófisis, el seno cavernoso y esta masa quística supracelular con un contenido hiperintenso en la secuencia T2. Entonces el contenido de la lesión o del quiste puede variar.
Lo que tenemos que tener en cuenta del quiste de la bolsa de Rathke, recuerden que puede ser celar o supracelar, tiene paredes o bordes bien definidos. La señal en general es parecida al líquido cefalorraquídeo, pero puede no serlo. No capta contraste y finalmente puede aparecer el signo del nódulo intramural que ayuda o acerca mucho el diagnóstico. Por otro lado, tengan en cuenta que en favor del diagnóstico de adenoma, la presencia de niveles, el realce periférico, la presencia de septos y el halo hipointenso en T2, eso apoya muchísimo el diagnóstico de adenoma. Esos adenomas que tienen apariencia quística y que pueden hacernos confundir con el quiste de la bolsa de Rack. Entonces, insisto, la presencia de niveles, el realce periférico, la presencia de septos y el halo hipointenso en T2 juegan en favor del diagnóstico de adenoma. Les menciono esta entidad, aunque es mucho más infrecuente, puede suceder que se encuentren con esta lesión quística supracelar. Es el quiste epidermoide, que presenta una característica muy particular en la resonancia magnética y por eso se los traigo aquí. Fíjense, aquí tenemos un paciente joven con una lesión supracelar. Se ve perfectamente la secuencia T1 con un contenido hipointenso. Está separado completamente de la hipófisis. Luego, en la imagen central, en la ponderación T2, se observa una lesión predominantemente hiperintensa. En este caso la señal es parecida al líquido cefalorraquídeo, pero tenía un comportamiento particular en la difusión que mostraba en la difusión estándar aumento de la señal y cuando calculábamos el mapa de ADC nos encontrábamos con una señal descendida, con lo cual quiere decir que hay restricción del movimiento del agua y esto es una característica bien típica del quiste epidermoide. Y esto no está presente en el quiste de la bolsa de Rathke ni tampoco en los adenomas. Así que para que tengan en cuenta eso, que la difusión puede ayudarnos en el diagnóstico diferencial del quiste epidermoide, que ya de por sí es una entidad menos frecuente. Aquí les muestro un adenoma hipofisario para reforzar este concepto de el realce, los adenomas hipofisarios que tienen apariencia quística, solo para reforzar el concepto del realce periférico que se ve en esta ponderación T1 con contraste en la imagen de la derecha y luego para mostrar el halo hipointenso en T2 en esta plano coronal T2 que he visto en la imagen de la izquierda, que lo tengan en cuenta porque estas lesiones pueden confundir sobre todo con el quiste de la bolsa de Rathke. Vamos a repasar ahora toda la patología tumoral endocrina. La patología más frecuente es la detección de adenomas hipofisarios. Vamos a ver cuáles son las características para el diagnóstico en resonancia magnética, qué pasa con la ponderación T1, qué es lo que tenemos que buscar. Bueno, dependiendo del tamaño del adenoma, estos pueden producir desplazamiento del tallo hipofisario, pueden producir la deformidad de la tienda hipofisaria. En general la señal es hipointensa respecto de la sustancia blanca del lóbulo temporal y cuando inyecto contraste en general tienen menor tinción que el parénquima glandular de apariencia normal. Estas son las características típicas, aunque la desviación del tallo hipofisario y la deformidad de la tienda son signos débiles para el diagnóstico porque también pueden ser detectados en pacientes normales. Y aquí tenemos una secuencia T1 coronal que pasa a nivel del quiasma óptico. Acá lo que estamos viendo es la desviación del tallo, en este caso hacia la izquierda, y la presencia del adenoma en el sector central y paracentral derecho de la glándula que produce la deformidad de la tienda, en este caso sin aparente invasión del seno cavernoso. Ahora bien, ¿qué sucede con la ponderación T2? La señal de la ponderación T2 en los adenomas puede variar, pero en general los microadenomas o los adenomas productores de prolactina en su gran mayoría son hiperintensos en la ponderación T2 como se ve en este caso y un gran porcentaje de los tumores
derivados de o secretores de hormona de crecimiento suelen ser hipointensos. Y aquí tenemos un ejemplo donde se ve un adenoma con las características típicas vistas en T1, señal hipointensa, la deformidad de la tienda hipofisaria, en este caso localizado en el sector lateral izquierdo de la hipófisis, y luego la correlación que hay en la secuencia T2, en este caso de un microadenoma productor de prolactina. En este slide les quiero mostrar varios casos de pacientes con adenomas no funcionantes con un patrón particular en la secuencia